Bien, muchachos, como les decía, vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte de la clase del día de hoy, que está relacionada con algo que es muy parecido a lo que vimos anteriormente, y es que vamos a representar ahora nuestros elementos ya no como una suma de productos, sino que también la podemos representar como un producto de sumas. Es otra forma que nos va a dar otras características y que nos permitirá emplear en lo que está relacionado con el tema de los mapas de Carnot, otro tipo de elementos. Miren que es bien importante porque acá nos importaban los unos. En un producto de sumas, ¿ustedes qué creen que van a importar? Ya no van a ser los unos, sino que como es un producto de sumas, entonces creo que lo que nos van a importar a nosotros son esos elementos que son relacionados con los números cero. Entonces, se dice que estos son los max términos, ¿sí? Es una función booleana de la suma de los literales que vale cero en una fila, ¿cierto? Si todos los tabla de verdad, en el resto vale uno, ¿listo? Ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa aquí? Cuando dos o más términos sumas se multiplican, la expresión resultante se denomina producto de sumas, ¿listo? Entonces, estamos hablando de producto de qué? De sumas. Entonces, ¿qué es un producto de sumas? A grosso modo, un producto de sumas es de la forma A, ¿cierto? Más B multiplicado por C más D. Ya me dirán ustedes, uy, profe, pero esto no está en la forma canónica o estándar. Claro que sí, todavía no hemos pasado de esa parte y no está relacionado con la forma canónica o estándar. Todavía faltan hacer algunos procedimientos. Pero me gustaría que tomáramos en cuenta lo siguiente, y es que cada término del producto de sumas puede ser un término suma o una variable individual, es decir, yo puedo tener A, qué pena dice me, eso es un poco serio, A, ¿cierto? Multiplicado, ¿cierto? Por C más D. Eso también se cuenta como un producto de sumas, ¿sí? Y lo mismo que pasaba en el caso anterior, la barra de negación de un producto de sumas no debe extenderse nunca más de una variable. Entonces, ya saben que no va a estar permitido, por eso esta parte es como un poco más rápida de comprender, que ya lo vimos en el video pasado. No vamos a tener casos como este, no vamos a tener A, ¿cierto? Más B por C más D, pero todo esto negado. Eso estaría mal. Lo que nosotros podemos tener es solamente la negación de cada una de esas variables. Ustedes ya saben por qué, porque esto se podría expresar de una forma diferente que no nos llevaría a que eso es un producto de suma. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es el dominio de una expresión booleana, cierto? De las variables que lo contienen. Los valores del dominio que hacen que esta expresión sea 1. ¿Cierto? Deben de ser 1. Entonces, por ejemplo, para que esto sea 1, pues debe ser 1 acá, pero aquí ya no puede ser, no va a ser otro valor, ya lo fijamos en 1, entonces aquí sería 1 negado nos da 0. Entonces, para que esto ocurra, ve cuánto debe ser 1. Y acá, si ves 1, esto negado nos da 0. Entonces, la única forma es que ese sea 0 para que negado nos dé 1 y la suma genere un valor de 1. ¿Sí? Miren que para esta expresión, los valores del dominio no generan una combinación de 1, porque esto nos daría 1 aquí, 1 acá, y acá nos daría 1 negado 0 y 1 negado 0. Como nos dan las negaciones 0, entonces nosotros estamos viendo que al multiplicar esto nos da 1 por 0, y como ustedes saben, inmediatamente, en este caso, vamos a obtener que esta expresión es 0. Un producto de suma sería igual a 0 si solo si uno o más de los términos suma que lo conforman la expresión es igual a 0. Entonces, con que uno de los términos sea 0, ya nuestra producto de sumas va a ser igual a 0. ¿Cómo se especifica gráficamente o en circuitos un producto de sumas? Cuando nosotros estamos hablando de un producto de sumas, la implicación es que nosotros vamos a tener unas compuertas, ¿cierto? Se requiere para la suma aplicar la operación AND a la salida de dos o más OR. Entonces acá tenemos nuestras compuertas OR y acá tenemos nuestra compuerta AND, ¿sí? Muy parecido a lo que veamos hoy, bueno, cambiando la disposición, ¿listo?
En los ejemplos de expresiones que hemos visto, algunos términos no contienen todas las variables. ¿Se acuerdan que ya habíamos observado la de la forma canónica, no? La forma canónica o forma estándar es que todos los elementos de nuestra operación contengan todos los elementos que están incluidos en ella. Es decir, por ejemplo, aquí está A, pero no contiene a B. Entonces, eso genera que la expresión no sea de la forma canónica. Miren cómo es una expresión canónica. A más B, A más B negado, A negado más B. Entonces nosotros vamos a poder transformar esta expresión en esta de acá, tal cual lo vimos en las diapositivas relacionadas con lo que es suma de productos, ¿ya? Pero para hacer eso, nosotros tenemos que aplicar una de las reglas básicas del álgebra de Wolff. ¿Qué me dice esa regla básica? Que A por A negado debe de ser igual a 0. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es utilizar esto en cada uno de los términos a los cuales les hace falta, ¿sí? Nuestra variable que estamos analizando. Bien. Entonces, miremos un ejemplo acá, un ejemplo un poquito extremo, ¿no? Entonces, yo tengo A más B negado o más C por B negado más C más B negado. Y acá tenemos A por B negado, A por más B negado más C negado más D. ¿Listo? Y lo que queremos es transformar esto de la forma canónica o estándar. Miren que aquí nos saldría falta la D y acá nos saldría falta la B. Entonces, miren, yo puedo sumar 0. ¿Cómo sumo 0? Sumándole D por D negado. Entonces, como le sumo D por D negado, entonces vamos a tener dos expresiones. A, ¿cierto? Más B negado más C más D por, ¿cierto? Otra expresión que es A más B negado más C más D negado. ¿Listo? Y eso sale de la regla número 12 que nosotros tenemos. Ojo con eso, porque hay que recordar la regla, ¿no? No se vayan a olvidar de eso. Este término de acá me hace falta la A, ¿cierto? Miren que este término no contiene la A. Entonces voy a hacer lo mismo agregando, sumando A por A negado. Y obtenemos una expresión de esta forma. ¿Ya? Entonces nosotros de la forma canónica, ¿sí? Vamos a obtener una expresión que es muchísimo más larga, ¿cierto? Que la expresión normal. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos eso, ¿sí? Vamos a obtener que se puede simplificar un poco. Miren que tendríamos aquí, este término se nos convirtió en unos dos aquí, miren que está este de acá, con este de acá, ¿sí? Y este término de acá se nos convirtió en estos términos de acá, ¿listo? ¿Ya? Ahí hace falta un espacio que sería el último término que no alcanzó para ponerse. Entonces, el primer paso para convertir un producto de sumas a una tabla de verdad es convertir su expresión a la forma canónica. Recuerden que la forma canónica siempre nos va a permitir tener todas las variables ahí. Para obtener los valores de salida en la tabla de verdad, hay que recordar que basta con uno de los términos sea 0 para que el producto de las otras sea 0. ¿Listo? Por lo tanto, hay que asignarle salida 0 a cada una de esas combinaciones. Entonces, es muy parecido a lo que tenemos en el caso anterior. Nosotros acá tenemos tres variables, los cuales nos da 8 combinaciones, que son las combinaciones que tenemos acá. Ya no vamos a buscar los valores 1, sino que vamos a buscar los valores 0. Para que los valores 0 sean 0, basta con que uno de estas sea 0, sea este, o sea este, o este de acá. Entonces, para que sea 0 una suma, todos los valores tienen que ser 0. Entonces, aquí tendría un 0, aquí tendría que tener un 1 para que negado me dé 0, acá tendría que tener un 1 para que negado sea un 0, entonces la combinación 0, 1, 1 es un 0. Acá tengo 1 para que negado sea 0, tengo 0 porque me va a salir 0, y tengo 1, ¿cierto? Para que negado me dé 0. Entonces la combinación 1, 0, 1 también es un 0. Y finalmente en esta parte de acá vamos a tener que esto sea 1, esto sea 1 y esto sea 1 para que cada una de las negaciones sean ¿cuánto? 0. Y al ser cada una de las negaciones 0, entonces nosotros también obtenemos un 0 en la salida.
Ya ven ustedes que en el producto de sumas buscamos 0, pero en las sumas de productos buscamos valores iguales a 1. Lo mismo ocurre aquí, ustedes lo pueden hacer, miren. Para este término vamos a tener un 1 que negados nos da 0, 0, 0, 0 y 0, ¿ya? En este de acá vamos a tener, miren esta combinación, acá vamos a tener una combinación que sea 1 para que negado nos dé 0, 0, 1 para que negado nos dé 0, y lo mismo acá, 1, 1 y 0 que nos daría 0 acá y 0 acá. Y como yo les decía, el hecho de que estos elementos estén así junticos o agrupados nos va a poder permitir a nosotros que cuando construyamos los mapas de Carnot se generen simplificaciones mucho más rápidas. ¿Listo? Entonces, a partir de las tablas de verdad obtenemos la forma canónica, ¿cierto? Al igual que la suma de productos se pueden obtener formas normalizadas y también se pueden reducir a una forma más normalizada, dando lugar a una forma que no es normalizada, pero que puede tener lugar a que sea mucho más productiva porque en ocasiones va a recurrir a menor número de elementos. ¿Listo? ¿Qué pasa? Se pueden relacionar esas formas entre sí, ¿sí? En general se define una función booleana como una expresión algebraica formada por variables o operadores. Para calcular el valor de una función booleana es preciso tener en cuenta el orden correcto, es decir, como la estructura cuando nosotros hacemos una ecuación matemática donde le damos orden a las operaciones a través de paréntesis o de operadores. Entonces, primero van los operadores, después van los not y ya al final van las and, que son las multiplicaciones, y de últimos los OR, que son las sumas. Cualquier función booleana puede expresarse tanto en suma de productos como en producto de sumas. ¿Eso de qué depende? Eso básicamente depende de la habilidad que usted tenga para hacer la expresión. Recuerden, para una aplicábamos la regla A más A negado igual a 1 y para la otra aplicábamos la regla A por A negada igual a 0. ¿Listo? Miren que aquí tenemos esa parte, ¿ya? Y son las expresiones como nosotros las hemos realizado, ¿ya? ¿Qué elementos pueden hacer? Pues sistemas digitales para que lo vean, Deploy o el de Principio de Diseño Digital de Daniel Calles, ¿cierto? Esos libros les pueden servir a ustedes, muchachos, para esta parte. Igual es muy sencillo lo que hemos hablado. Yo les voy a colocar unos ejercicios para que ustedes puedan trabajar en ese tema. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos.